Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, queridos colegas de la GIZ, queridos colegas y colegas de las universidades alemanas, así de las instituciones mexicanas. Es un gran placer estar aquí el día de hoy y dar unas palabras para introducir el programa COSIMEX o el proyecto COSIMEX que se lleva a cabo dentro del gran proyecto de la GIZ, del Estado de Derecho. Bueno, es de verdad un gran placer porque justamente esa semana celebramos el 20º aniversario del DAAD con su presencia oficial, con una oficina en la Ciudad de México y ver cómo se ha desarrollado todo el intercambio académico desde hace, bueno, más de 20 años, porque ya estábamos activos en México antes del año 2001, pero ver cómo se han desarrollado cooperaciones institucionales en general es una maravilla, yo creo, y especialmente en el ámbito de la medicina forense. Me da mucho gusto presentarles unas personas que van a presentar sus proyectos que están llevando a cabo con socios mexicanos en este sentido. En general, lo que hacemos es el fortalecimiento del intercambio académico entre México y Alemania, pero ya no solo México, también cooperamos con todo el mundo, es decir, y algo que me da mucha alegría es que no solo hablo de estudiantes que vienen a México para estudiar, ahora son también los alemanes que vienen cada vez más a México para también aprender muchas cosas nuevas en cuanto a la investigación para universidades alemanas. México ofrece o tiene de todo. Y pues nada más contar una pequeña anécdota. 2 semanas antes de la pandemia nos visitaron 17 rectores de universidades de ciencias aplicadas. Es un tipo especial de universidades alemanas que tienen un enfoque más práctico dentro de sus estudios. Nos visitaron y salieron varios convenios ya entre ambas partes, y justamente hace un mes me llegó el mensaje, como este viaje ha tenido tanto éxito, nos van a visitar de nuevo 20 rectores de universidades clásicas de Alemania, y eso es decir que la cooperación con México simplemente es fantástico. Entonces ahora ya no voy a quitarles más tiempo. Estamos presentes aquí en México. Cualquier cosa, cualquier interés que tengan en el contexto del intercambio académico con nosotros, por favor, acérquense, contáctenos y les vamos a explicar más en detalle cómo ganar una beca, cómo escribir una solicitud, cómo ponerse más en contacto, acercarse más con universidades alemanas. Y bueno, y eso me daría mucho gusto que no solo se queda dentro de las cuatro cooperaciones entre las universidades y los representantes de Alemania, y que vamos a aumentar este intercambio. Eso es por mi parte, les agradezco mucho por su atención y ahora vamos a escuchar los proyectos de la Universidad de Münster. Sí, el señor Max Hagen. No sé si va a ser el primero y también todos van a presentar, o Max. Bueno, aunque sí, así empezamos, ok. Muchísimas gracias. Yo solo voy a presentar brevemente que cada exposición, es decir, cada proyecto tiene 15 minutos para su exposición y yo dejaría en sus manos las presentaciones. Muchas gracias, adelante. Okay, this works. Ok, ¿funciona esto?
Ok, veamos mi... Ok, a ver, mientras tanto, el proyecto que tenemos en Münster se llama Análisis Interdisciplinarios de Restos Óseos y hemos tenido la oportunidad de tener dos partes de un gran proyecto que está combinado de alguna forma y yo voy a presentarles la primera parte y mi colega Andrés López de la Universidad de Guadalajara les presentará la segunda parte. Ahora, la primera parte está relacionada con la descomposición ósea, cómo estamos estimando el intervalo post-mortem de huesos que se puede hacer con métodos sencillos utilizando luz ultravioleta, luminol y por supuesto describiendo otros criterios. La idea es establecer una base de datos de descubrimientos óseos. Estamos trabajando con esta base de datos. No estamos viendo algo que queremos construir para identificación humana. Esto es, digamos que para investigación, para aprendizaje. Esta base de datos de encuentros óseos, vamos a utilizar huesos en un intervalo post-mortem. Huesos que sabemos qué tan antiguos son, así como les describimos ayer. Vamos a tener una forma estandarizada de describir el criterio morfológico utilizando menús hamburguesa, utilizando fotos de cada hueso que vamos a describir. Esto es parte de esta base de datos. El resultado o los resultados serán sobre las condiciones, los huesos que se encontraron y, por supuesto, información sobre el intervalo post-mortem. Esto se va a implementar en esta base de datos que ustedes van a poder ver en línea. Para la parte técnica, y esto es muy importante, hablamos sobre diferentes bases de datos, hablamos sobre el problema de las bases de datos que no se pueden comunicar unas con otras, el problema de la transparencia, que la gente no sabe qué son esas bases de datos, para qué son, y es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, lo vamos a hacer es hacer esto una fuente abierta, un proyecto de fuentes abiertas, es decir, que el marco digital de esta base de datos va a estar disponible para todos. Esto se subirá a este repositorio de datos que se llama GitHub, y será una compañía experimentada que está con nosotros, que ya tiene la licencia para esto. Así que todos van a poder. Works. It doesn't mean that everyone will have Eso no quiere decir que todos access to the data because we'll use a login and passwords or we'll be secure, but we want for everyone to be able to access the framework and the work we want to do, meaning that there will be examples of what the bones and what the pictures will look like and how the procedures should be done. So this should be public to everyone. So Valentina, this is something I will misuse the translation, something that hopefully will be quite useful because there you would find like a handbook on how to do those procedures. Not because I say this to you, but because the research work is available. And this will be just a collection of work and something you have to show somebody. This is not something somebody came up with, but this is something that has been accepted by, let's say, the scientific community. In the short term, we will want to confirm DNA analysis on the bones that are used for the database, and in the long term, we want by better estimating the post-mortem interval of bones, help to prioritize further steps for further research, thereby this will be ideal, help to minimize the number of potential victims. If we know those bones are fresh, then the number of victims may be minimized. Now I'll give the microphone to Ahora my le voy a dar el colleague. micrófono a mi colega. Hola, gracias Maximiliano.
Solo como en complemento de lo que nos acaba de mencionar Maximilian, en complemento tenemos en la Universidad de Guadalajara la propuesta de una maestría que se denomina Maestría en Genética Forense e Identificación Humana, y nosotros tenemos esta vinculación con la Universidad de Münster en la búsqueda de especializarnos sobre todo o particularmente en relación con el análisis genético forense. Pero de igual manera esta maestría ofrece dos posibilidades, una que está relacionada específicamente con el área genética, pero como su nombre le indica, también tenemos una relación con la identificación humana, que podría involucrar otros aspectos que no necesariamente involucran marcadores genéticos, y en un momento les hablaré un poco más de esto. Algo relevante de lo que nos platica Maximilian es que en el punto número 1, cuando hablamos de los beneficios a corto plazo, se encuentran el poder contrastar el proyecto que tiene Maximilian con Luminol y poder contrastarlo un poco con el análisis genético. Para esta parte estamos pensando que algunos profesores de la Universidad de Guadalajara se realice un programa llamado Train the Trainers, en el cual tenemos como objetivo pues capacitarnos en todo este proceso en lo cual ellos ya son expertos, eso es lo que pueden ver ahora en pantalla, y se tienen planteados el desarrollo de ciertos seminarios que va desde la parte teórica, pero sobre todo la parte que es práctica. De qué manera podemos llevar a cabo la extracción genética de material que probablemente podría estar degradado, que podría estar pulverizado o bajo otras condiciones, y pues el objetivo es que después de que se realice este entrenamiento tengamos la capacidad de implementar un nuevo programa en la Universidad de Guadalajara, es decir, que en el programa de maestría tengamos la capacidad de comunicar este conocimiento a otros profesores que también serán expertos en el área, particularmente de genética. Y también me gustaría resaltar que en este proyecto de maestría en genética forense e identificación humana hemos considerado o hemos trabajado de cerca con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y entonces con ellos nos hemos apoyado bastante, sobre todo para aquellas técnicas que no están necesariamente relacionadas con la genética forense. Particularmente creo que se ha discutido que uno o parte de los pilares más importantes en la identificación humana se encuentra la lofoscopía, la dactiloscopía o algunas otras técnicas biométricas, y de ese sentido pues me gustaría que en la imagen que pueden observar ahora, pues de manera representativa hemos considerado algunos aspectos que son relevantes genéticos, necesariamente el análisis de ácidos nucleicos, por supuesto la secuenciación, de manera muy específica podríamos hablar de la secuenciación masiva en paralelo, pero también consideramos a la odontología forense y también consideramos algunas técnicas biométricas. Finalmente me gustaría cerrar mi participación para ceder nuevamente la voz a Maximilian, lo que está relacionado con el análisis bioestadístico o bioinformático para tener la capacidad de hablar del manejo de datos masivos y que finalmente esta maestría pueda servir para aquellas personas, no únicamente aquellos que son egresados de una licenciatura, sino también estamos buscando, o como objetivo principal de esta maestría, es poder profesionalizar a aquellos peritos que, si bien ya son expertos desde una parte empírica, también podamos proporcionarles esa base teórica que de alguna manera estamos ayudando a interceder en ese problema que ya se ha venido discutiendo sobre estos días y que es bastante complejo. A continuación, Maximilian platicará un poco más al respecto de los diferentes participantes que están involucrados en el proyecto y la manera en la que estamos buscando vincularnos. Y por último, también nada más mencionar que tenemos otros colaboradores secundarios, como por ejemplo con la doctora Lumila en la Universidad de Bonn, en el cual técnicas tan específicas como la antropología virtual estamos buscando implementarlas a través de ciertos cursos que son de especialidad. Muchas gracias. Well, besides of the University of Münster, we are working. Bueno, la Universidad de Münster está trabajando con la Universidad de Guadalajara con estos programas. Y la otra parte de la base de datos, o sea, hemos tenido la oportunidad de trabajar con los colegas de Oaxaca y de la Fiscalía en This is still all of this is closely intertwined, and we're trying to work muy relacionado together para trabajar along with networking events, given that eventos we de have the specific collaboration agreements, and we want to include as much of the participants that are important for this kind of work, like the MAIF, and external experts we want to have at the master's degree to be part of this project.
sean partes de este And with proyecto. this, again, I want to thank you Y for una your vez más, attention. quiero This is darles las our gracias por su project atención. for Este es nuestro bone proyecto find para analysis. el Thank you. análisis de restos óseos. Gracias. Muchas gracias por respetar el tiempo. Ahora invitamos al siguiente proyecto. ¿Me escuchan? Bueno, voy a presentar brevemente en qué consiste, sobre todo el diseño y los objetivos de nuestro proyecto. La presentación, bueno, también está en idioma inglés y yo voy a hablar en español, pero bueno, como dije el martes también, acepto preguntas en inglés y en español para seguir conversando. Bueno, este es nuestro equipo. El proyecto se conforma como parte de estas 4 instituciones. Yo soy la representante de la Universidad de Bonn. Después tenemos a Mirja y a Ivette, representantes y trabajando con nosotros desde la UNAM, Alicia desde la UABJO y Yunashi, Jamie, Jaime y Marco de la Fiscalía General de Oaxaca, muchos de los cuales están por acá o estuvieron en estos días. Bueno, ¿por qué? Gracias. Sí, igual hay que dar esa vuelta. ¿Por qué Oaxaca? Oaxaca es un estado donde tenemos conocimiento que hay 300 personas no identificadas, de las cuales aproximadamente 30 son restos esqueletizados. Como les voy a contar más adelante y van a ir viendo a medida que avance la presentación, nuestro proyecto y nuestros métodos son especialmente buenos para esos casos donde hay restos esqueletizados o restos que se encuentran muy fragmentados. Por eso creemos que podemos llegar a avanzar y colaborar en contribuir a mejorar la identificación de estos restos esqueletizados en Oaxaca. Bueno, estos son los objetivos de nuestro proyecto, de los cuales voy mostrando paso a paso algunos ejemplos de cosas que ya estuvimos avanzando o, bueno, cuestiones que también vamos a estar trabajando ahora en nuestra agenda en los próximos meses. En primer lugar, crear... Yo estoy moviendo acá en mi computadora, pero no estaba moviendo ya, así que bueno, voy a avanzar. Bien. Entonces, uno de los primeros objetivos es crear una base de datos que sirva con fines de mejorar el flujo de datos a nivel interno en la Fiscalía General de Oaxaca, especialmente respecto a esos cuerpos esqueletizados, pero bueno, quizás con miras también de extender esto a otros cuerpos no identificados de la Fiscalía. En segundo lugar, crear un repositorio imageneológico con datos de tomografías y de rayos X, prospectivo y retrospectivo de también cuerpos identificados y no identificados. En principio de Oaxaca, pero también vamos a estar incluyendo tomografías y rayos X de individuos que podamos acceder de todo el país. Por otro lado, aplicar métodos de la antropología virtual y métodos estadísticos, de los cuales estuvimos conversando un poco más el martes en detalle, acerca de lo que se trataban y cómo operan estos métodos, para analizar fenotipos craneofaciales con el fin de la identificación humana. También consideramos muy importante entrenar a estudiantes, expertos, interesados en trabajar en estas técnicas de antropología virtual para la identificación humana, compartir los resultados del proyecto, ya sea con una audiencia bastante amplia, no solamente en conferencias, sino trabajar y compartir con los colectivos de qué se trata nuestro trabajo. Y por último, y esto estamos un poco más lejos, es algo más preliminar, tenemos como intención final crear una red donde se permita
trabajar y crear protocolos en este tipo de métodos que puedan luego aplicarse también en otros casos del país o incluso de otros países. Bueno, entonces el primer objetivo, crear la base de datos interna. La idea es, como les comenté, compilar datos de modelos dentales, escáneres tanto de superficie como tomografías, rayos X y datos AMPM que ya el personal de la Fiscalía está relevando, compilarlos y ponerlos de una manera tal que puedan ser útiles para ellos para un trabajo más dinámico. El segundo objetivo, en relación a la creación de la base de datos prospectiva y retrospectiva. Bueno, ya estamos compilando y ya tenemos algunos datos de distintos hospitales. En el caso de la base prospectiva de Oaxaca, tanto del Hospital Regional de Alta Especialidad, como esos aproximadamente 30 esqueletos que estamos en conocimiento que se encuentran no identificados en la Fiscalía. En relación a la base de datos retrospectiva, también estamos colectando y continuamos juntando datos imagenológicos de tomografías, de rayos X, de esta serie de hospitales, institutos y colecciones que están listados ahí en la diapositiva. Y bueno, recientemente incluso también estuvimos hablando con gente de Guadalajara que también abrió una serie de tomografías que estarían a nuestra disposición. Como pueden ver, hay una variación bastante grande de la cantidad de datos que se encuentran disponibles, algunos son aproximadamente 30, y hay casos donde incluso se llegan a 15.000 tomografías de 15.000 individuos que se encuentran disponibles. En este caso, estos últimos los comentamos el martes, son datos públicos que se pueden acceder. En relación a la aplicación de métodos de antropología virtual y estadística para analizar los fenotipos craneofaciales, quizás algunos de ustedes estuvieron escuchando la charla que dimos el día martes, donde hablamos en más detalle de los métodos. Ahora quisiera presentarles brevemente los dos proyectos en los cuales nosotros estamos interesados y creemos que tienen mucho potencial para el caso de la identificación humana. Uno está relacionado con el estudio de la variación de ciertas estructuras que son de interés poblacional y estructuras que son de interés a nivel de identificación individual, como comenté anteriormente, que sería el caso del laberinto óseo para los estudios poblacionales y los senofrontales para los individuos. Y por otro lado, el uso de métodos de solapamiento de imágenes fotográficas con tomografías o rayos X también para la identificación. Para esto, bueno, estamos empezando a recolectar datos con distintos tipos de instrumentos, distinta calidad de datos que vamos a utilizar a partir de compilación de fotografías, brazos digitalizadores como el microscribe, escáneres de superficie y tomografías principalmente a partir de los hospitales. Y este es el flujo de trabajo, brevemente, para mostrarles cómo vamos a trabajar con este tipo de datos. En un primer paso vamos a escanear, luego vamos a registrar distintos tipos de variables, analizar la variación, luego hacer comparaciones de distancias biológicas, análisis de agrupamiento y finalmente el objetivo final obviamente es llegar a la identificación. Con respecto al segundo de los métodos de antropología virtual que vamos a utilizar, es similar, el flujo de trabajo consiste en la adquisición de escáneres, de modelos tridimensionales, de fotografías, un registro de variables o landmarks para solaparlos tanto en fotografías como en los modelos que hayamos obtenido. Luego, mediante un proceso iterativo, se busca mediante métodos de ensayo y error para poder dar con la identificación y el match positivo o negativo en función de las similitudes fenotípicas que nos interesa registrar. En relación al entrenamiento de estudiantes y de expertos, bueno, estamos en el marco de nuestro proyecto, ya hay estudiantes que están desarrollando tanto en la UNAM como en la UABJO sus tesis de
de máster y de licenciatura en el marco de nuestro proyecto. Estos son algunos de los proyectos en los cuales ellos están trabajando, como pueden ver, estudiando estas estructuras que creemos que tienen potencial para la identificación humana, como el laberinto óseo y los senos frontales. También en la Universidad de Bonn hay estudiantes y un postdoc trabajando en distintos proyectos que contribuyen justamente al proyecto que tenemos focalizado nosotros en Oaxaca. Daniela, María Clara y Guillermo trabajando también con dimorfismo sexual, con la variación del laberinto óseo y con el solapamiento de fotografías, con tomografías y con rayos X. Bien. Ahí estás vos, Andrés. El entrenamiento de estudiantes forenses y expertos. También hemos iniciado recientemente, la semana pasada, hicimos un curso online en el marco del Congreso de Ciencia Forense. La semana próxima vamos a estar viajando a Oaxaca y vamos a estar entrenando a nuestro equipo acerca de estos métodos en los cuales queremos trabajar. Y más adelante, pensamos que tal vez en febrero la idea sería también desarrollar un curso en el marco de la currícula que comentaba hace unos minutos Andrés, en Guadalajara. También va a estar apuntando principalmente al uso de estas técnicas. Bien, en relación a compartir los resultados que estamos generando, empezando a obtener sobre nuestro proyecto, presentamos ya algunos de los proyectos que se enmarcan dentro de este programa mayor en el congreso que mencioné recién, el de Ciencia Forense. Alicia presentó su proyecto de entomología, Yunashi de la crisis forense en Oaxaca, Jamie acerca de los datos dentales y Mirja acerca de la utilidad de la antropología virtual, y yo estuve presentando el diseño de este proyecto. Para eso organizamos una sesión especial dentro del marco de este congreso, donde pudimos presentar estos distintos aspectos que nos parecen relevantes y que cada uno de nosotros está desarrollando. También, en relación a compartir resultados y el diseño de nuestro proyecto, gracias. Estamos organizando la semana próxima charlas con gente representante de los colectivos en Oaxaca. Así que esperamos compartir nuestras ideas acerca de cómo estamos trabajando en este proyecto y también, bueno, obtener cierto feedback de ellos y conversar y tal vez establecer una agenda de trabajo en conjunto. Finalmente, bueno, como les comentaba en un principio, la idea es, como fin último, tratar de establecer un protocolo o algo que vaya un poco más allá de este proyecto en sí, pero que pueda servir en otros estados, en otros países, respecto a la identificación humana y el uso. La idea sería simplificar, ¿no?, este tipo de métodos y de técnicas que existen de manera aislada o tratar de integrarlos de una manera tal de que sean un flujo de trabajo simple para poder ser aplicado en otros casos. Dentro de las próximas actividades, vamos a juntarnos con nuestro equipo en persona después de tanto tiempo y establecer este protocolo. Vamos a empezar a registrar datos, vamos a empezar a hacer escaneos de superficie, empezar a programar también las tomografías. Vamos a también a charlar con gente de los colectivos y ya empezamos en realidad con la colección de datos prospectivos y retrospectivos. Vamos a continuar con este proceso. Bueno, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias. Y esos son los correos, tanto del equipo como mis correos y del Twitter, así que sírvanse libres de contactarnos y estamos en contacto y respondiendo a preguntas. Gracias. Damos la bienvenida al siguiente proyecto. Un poco difícil. Thank you. Whoops. Thank you. Guess I'll do it that way. Muchas gracias. Creo que será mejor de esta manera. Esperemos que esté bien para ustedes y también para la transmisión. ¿Así estamos bien? Perfecto. Yo soy Christoph, un experto forense. Muchas gracias. Soy un experto médico y forense de Frankfurt, en Alemania.
Voy a hacer lo mejor que pueda para mantener esta presentación tan corta como sea posible y también tan informativa como me sea posible. Habrá algunas preguntas tal vez al final, pero esperemos que tengamos una sesión en que podamos resolverlas. También tenemos este evento social el día de hoy en donde podré hablar un poco más al respecto, aunque sea con un poco de retraso. Empecemos con Frankfurt, que está ubicado hacia el centro de Alemania. Alemania, al igual que México, es un estado federal o tiene este sistema federal. Frankfurt no es necesariamente la capital, pero es la ciudad más grande en Essen, y la región metropolitana de Frankfurt se ubica en el sur del estado federal de Hessen. Esta es una zona que es muy bien conocida por el aeropuerto, tiene el aeropuerto más grande en Alemania y es significativamente importante para toda Europa también. Frankfurt es bien conocido por el distrito financiero, por este centro financiero de Alemania e incluso de Europa. Y por supuesto que Frankfurt también es conocido por algunos bares muy viejos. Y aquí es donde se puede probar algunas bebidas locales. Esta es la Universidad de Goethe. Este es uno de los campus que tenemos. Abajo a la izquierda pueden ver el edificio principal de la clínica universitaria. Esta clínica universitaria también es de donde se toma el nombre. Aquí tenemos una estatua de Goethe, que es la que da el nombre a la universidad. Como saben, es un escritor muy famoso, que no solamente escribe muchas novelas y demás, sino que también hizo mucha investigación médica y estaba interesado en la osteología y etcétera. A la derecha también podemos ver una vista externa del instituto en Frankfurt. Aquí nosotros proporcionamos servicios médicos para la zona sur de Hessen, y a pesar de todo el trabajo rutinario que tenemos, nosotros estaremos muy contentos también, así como el profesor Verhoff, de tener la posibilidad de venir a Guadalajara para el periodo de 2019, y estuvimos ahí hasta marzo de 2020. Cuando hablo de nosotros, me refiero a Francine y a mí, y tenemos la posibilidad de trabajar en Guadalajara durante 6 meses y trabajar junto con los colegas del Instituto de Ciencias Forenses. También tuvimos la oportunidad de empezar a conocer cómo es el proceso de identificación en México y en Jalisco, cómo se lleva a cabo este trabajo en el instituto, en Guadalajara, e incluso pudieron reconocer esta imagen de la presentación de Francis del lunes. Nosotros teníamos la curiosidad de descubrir cómo los identificadores primarios y secundarios se utilizan para identificar personas, identificar cuerpos desconocidos en el Instituto Jalisciense, y también para describir en general cómo es el proceso de identificación del cuerpo. Son algunas de las cosas de que teníamos curiosidad, y había otras cosas que incluso sabemos que pueden mejorarse. Nosotros nos encontramos con algunos retos durante nuestra estadía en el instituto. El instituto, me parece que al igual que México en general, se encuentra en una situación donde no tienen suficiente material especializado para poder trabajar, para poder hacer algo con respecto a la carga laboral con la que se encuentran todos los días. Estos procesos en realidad están muy enfocados en el ADN. Algunas personas nos preguntaban con esto, pero en otras ocasiones otros identificadores primarios o secundarios se dejan un poco de lado. En este momento estoy hablando de los factores antemortem y postmortem. Tal vez no hable mucho de esto en esta presentación. Nosotros tenemos la impresión de que la obtención de estos detalles particulares suele ser complicado. La rama AM y PM del proceso de identificación en muchas ocasiones se olvida de armonizar y de estandarizar, y por supuesto esto tiene que ver con el intercambio de datos entre todas las partes involucradas en el proceso de identificación. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las ideas que generamos a partir de las lecciones aprendidas en Guadalajara de 2019 a 2020? La idea para el proyecto es principalmente capacitar a más peritos, más expertos forenses. Ya tuvimos una sesión con expertos antes. Tenemos nuevos jóvenes forenses que están muy interesados en lo que están haciendo. Tenemos a doctores muy jóvenes, antropólogos muy jóvenes, criminólogos muy jóvenes, personas que aman el trabajo que están haciendo y lo que pueden aportar a las familias y al sistema forense.
también les encanta, están muy preocupados en lo que pueden aportar al proceso de identificación. Hemos pensado en desarrollar algunos procesos de apoyo. Queremos apoyar estas nuevas alternativas que tienen que ver con estos procesos enfocados en el ADN o tal vez identificadores secundarios, especialmente algunos de los que escucharon el lunes, relacionados con algunas características, con los reportes que se guardan ante-mortem y post-mortem, y también con respecto a desarrollar un método más pragmático con respecto a estos documentos que se generan. No necesariamente tomar demasiada información, sino tomar aquella información que es relevante, que es necesaria, que es útil para poder identificar un cuerpo desconocido. Nos encanta hacer lo mejor que podamos para armonizar, hasta donde nos sea posible, la documentación, incorporar estas características, y también nos gustaría enfatizar en el uso de las posibilidades locales. Por ejemplo, estas experiencias de nuestro tiempo en el Instituto en Guadalajara. Estamos muy contentos de decir que hemos encontrado algunos socios en nuestros proyectos mexicanos que tuvieron la disposición de trabajar junto con nosotros y poder caminar hacia la materialización de las ideas que teníamos. Tenemos aquí estos institutos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la UDG, la Unidad Autónoma de Benito Juárez en Oaxaca, y ahora permítanme presentarles de manera muy rápida lo que nosotros estamos a punto de hacer, lo que hemos logrado en algunas formas. Todo es parte de un solo proceso. En un principio pensamos que éramos un poco ingenuos en el sentido de que este proyecto ya llevaba mucho tiempo. Sin embargo, se ha vuelto cada vez más rápido, ha tomado impulso en este tiempo. Estamos dando pasos muy pequeños, pero ya hemos dado algunos pasos juntos. Por ejemplo, con la UDG. En este caso será la concepción y la realización de un currículum para una especialidad médica en medicina forense, que tiene que ver con capacitar personal, porque no tienen suficiente de personal aquí. En la UDG también se puede desarrollar. El instituto también quería comenzar con este nuevo currículum en la Universidad de Guadalajara. La idea era cooperar con la UDG para generar más expertos que puedan trabajar en la situación actual que tenemos que enfrentar. Queremos promover esta investigación en la Universidad de Guadalajara, investigación en temas forenses, temas de identificación y, por supuesto, generar intercambio de conocimiento. Tenemos que considerarlo a una escala nacional, pero también internacional, pero también tenemos que considerar el intercambio de conocimientos teóricos en uno u otro lado de la universidad. Desde mi punto de vista, esto tiene que estar fundamentado en investigación, y tenemos que tratar de basar toda nuestra opinión en la ciencia y en la opinión de expertos. Esto debe ser la base para que las fiscalías, por ejemplo, puedan decir, ok, con base en su opinión, nosotros ya podemos reconocer a esta persona y poderlo identificar. Algo que me pareció muy interesante, y es algo por lo que estoy muy constante, es que el Hospital Civil se acercó con nosotros. Tienen un proyecto que están a punto de arrancar y tiene que ver con documentar las características ante-mortem en un contexto de la clínica. Aquí estamos hablando específicamente de tatuajes. Estamos muy contentos de que se acercaran con nosotros para que pudiéramos trabajar junto con ellos. Hablando sobre la cooperación junto con el Instituto Jalisciense, ya teníamos algunas experiencias que, como comenté, sucedieron en 2019 a 2020. Estamos muy contentos de este trabajo y de que estamos a punto de establecer una colaboración de investigación orientada en la práctica con la UDG y con el Instituto, que nos ayudan a expandir la formación de especialistas. Es algo que se pueden capacitar tal vez en Frankfurt o incluso esto podría dar como resultado una buena cooperación entre el Instituto y la UDG. Por supuesto que también nos gustaría seguir con
el trabajo que comenzó en 2019 a 2020 es un trabajo al que se le ha dado seguimiento durante el último año y medio con respecto a el desarrollo y expansión de, vamos a llamarlo, un software local, digamos, de un software propio del instituto, el cual está funcionando bastante bien. Tal vez les demos un panorama general de todos los casos, en donde ya se está incluyendo la información ante-mortem. También tenemos información post-mortem que viene de la documentación de características físicas que nos proporciona la CEMEFO. Y a mí me gustaría mucho poder trabajar con esto para... Ok, 5 minutos, perfecto. Para... Tal vez tengamos la oportunidad de llevar a cabo identificaciones y ser más independientes de otras instituciones. Así que tenemos que aprovechar lo que tenemos y sacarle el máximo provecho a los datos con los que ya contamos. Aquí tenemos ahora la Universidad de Oaxaca. Yo no había trabajado con ellos hasta este momento. Y dimos algo de capacitación para personal especializado. Esto es algo que yo ya les he mencionado. La idea es obtener un poco más de equilibrio, hacer algo al respecto con esta falta de equilibrio entre la carga de trabajo y el poco personal que tienen. Por supuesto que también la idea es comenzar con un proyecto de investigación para poder descubrir más acerca de las características locales, ya que México tiene un sistema federal de gobierno, de tal modo que hay ciertas condiciones previas en diferentes estados. Tuvimos que lidiar con diferentes tipos de población, así que tenemos curiosidad de saber cómo podríamos utilizar los tatuajes, como lo utilizamos, y qué podríamos hacer también en Oaxaca para desarrollar o para acelerar el proceso de identificación. Y por último, esperemos que nosotros podríamos analizar y hacer evolucionar la adquisición de datos para poderlos comparar en el instituto, en las instituciones, en Oaxaca. Por lo tanto, podríamos obtener beneficio de estas experiencias que ya hemos tenido hasta el momento de nuestro tiempo en Guadalajara. Así que estamos muy contentos de haber encontrado estos socios en México con los que pudimos caminar hacia adelante. Todavía tenemos mucho camino por andar. El trabajo no será sencillo, pero cada paso que nosotros demos juntos será un paso en la dirección correcta. Me parece que nosotros ya hemos tenido estas conversaciones con otros socios alemanes que están participando también, con otros líderes alemanes. Estamos viendo que esto es posible, esto será útil, es decir, establecer cooperación entre, por ejemplo, Ludmila y Maxim Humberg, por supuesto, y también con estos procesos para estandarizar la información. Todo esto debe realizarse, tiene que hacerse paso a paso, tiene que hacerse enfocándose en desarrollar los procesos de identificación, por supuesto, para el interés de los difuntos y para brindarle certeza a las familias. De esta manera podemos fortalecer el Estado de Derecho en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida a nuestro siguiente proyecto. Hola. Yes, so, yeah, I will give you... Sí, voy a darles una pequeña presentación sobre nuestro proyecto. Estoy aquí sentada junto con Citlali Treviño. Eso es mucho mejor, gracias. Ella es la directora de nuestro proyecto desde el lado mexicano y también ella va a explicar algunos detalles adicionales sobre nuestro proyecto. Así que sí, el nombre de nuestro proyecto es un método holístico hacia una sociedad más segura. Esto tiene que ver con un programa de identificación. Así que, ¿quiénes somos? Nos conocimos todos en estos días donde se estaban haciendo los equipos. Nos convertimos en socios, estamos colaborando, o si Citlali está por aquí, hay otras personas de INCIFO.
Y tenemos una amplia gama de diferentes tipos de profesiones aquí. Por ejemplo, doctores en medicina, científicos, antropólogos, ayudantes. Y también tenemos un grupo de sistemas en el lado alemán. También tenemos algunos socios externos. Algunos son parte de la UNAM, que han estado involucrados también, especialmente para el intercambio académico. Están ayudándonos para los años por venir. Y como ya he comentado, también tenemos a Dermalog, que es una empresa que nos está ayudando para identificar ciertas cosas. Son algunas cosas de las que ya hemos hablado en este simposio. Por ejemplo, la identificación de huellas digitales post-mortem. Como ya hemos comentado, nos gustaría mucho poder alcanzar otras regiones para poder saber cómo se hace el trabajo aquí en Ciudad de México, como en otras regiones, por ejemplo, Oaxaca. Y para que entonces podamos continuar con el desarrollo de esta base de datos que les explicaré en un momento. La importancia de este trabajo es mejorar las bases de datos con la experiencia que tienen los alemanes trabajando en su ciudad con las instituciones que estamos aquí en México. La importancia que tiene hacer las comparativas en estas bases de datos que tenemos en México, mejorarlas y que éstas sean más ágiles, ya que se ha visto, al menos en la experiencia que tenemos las personas que estamos trabajando aquí, que se pueden hacer muchos cotejos positivos, ¿sí? Entonces el hecho de mejorarlo, agilizarlo, de que sea más práctico es el objetivo de este trabajo. Por lo que la unión que se tiene de la Universidad de Alemán con los mexicanos nos parece muy importante y juntar estas experiencias que se tienen de las dos partes. Para esto, pues, la mejora que se tiene de las bases de datos pues será muy puntual, insisto, para que esto sea mucho mejor la utilización en la vida cotidiana. Y también, as well for the Y también para el intercambio académico, así como para poder colaborar con nuestros socios mexicanos. Y, por ejemplo, para el siguiente año queremos hacer un pequeño taller de una semana, pero estamos pensando en que tengamos expertos de Alemania y de México. Queremos que haya talleres, queremos que haya conferencias, queremos que haya participación de otros países, por supuesto, porque ellos tienen experiencias diferentes. Por ejemplo, desde la entomología, antropología. Yo creo que sería entonces muy bueno que podamos compararlas y juntar todas estas áreas. Entonces lo que tenemos hasta el momento es, ya teníamos esta colaboración con la Universidad de Hamburgo y de la UNAM. Esto facilitó mucho las cosas para nosotros en términos del intercambio académico. Pero también teníamos otros convenios con otros institutos y el plan, tanto de Citlali como de Alemania, hubo colaboración y finalmente ya estamos aquí. Así que bien, como Citlali ya les comentó, nuestro objetivo es el simplificar las bases de datos AM y PM. Como yo ya les comenté antes, en cuanto a las bases de datos AM, lo que nosotros queremos hacer es poder desarrollar una app que todo el mundo pueda utilizar. Es algo que pueden utilizar los familiares de las víctimas, que puedan utilizarlas en sus teléfonos móviles o en internet, en su computadora, por ejemplo, para que entonces puedan llenar estos documentos o cualquier otro formato que se necesite. Queremos que sea más fácil para ellos el poder ingresar esta información y que no tengan que estar yendo todo el tiempo directamente con las autoridades y en las instituciones. Con respecto a la base de datos post-mortem, lo que nosotros queremos hacer es tener una base de datos a la que los investigadores puedan acceder, así como otros médicos e instituciones. El principal objetivo entonces es que podamos unificar toda la información. No se trata nada más de que, por ejemplo, Coahuila solamente utiliza hojas de cálculo de Excel o utilizan papel, otras instituciones utilizan otros tipos de bases de datos. Queremos simplificar la manera en que se utiliza la información. Ese es el objetivo.
Es mejor si trabajamos todos juntos y simplificar y unificarlo todo de esta manera, incluso a través de diferentes estados. Por lo tanto, nosotros estamos revisando lo que hay aquí en México. Como ya hemos dicho antes, queremos comparar nuestro uso de la información aquí con la de otros lugares. Hemos definido, como ya lo hemos comentado con Citlali, hemos utilizado, bueno, a veces esto es muy intenso, es demasiado grande. Por lo tanto, queremos que estas actividades sean más fáciles. Esto es lo que yo expliqué antes. Tenemos la información ante-mortem y post-mortem. Esta es solamente una imagen de cómo es el proceso. Tenemos un front-end y un back-end en el programa. Y creo que lo más importante es que implementemos el back-end. De hecho, es algo que he aprendido de los equipos de sistemas. Ellos necesitan poder definir qué es posible. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita la base de datos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es importante en términos de protección de datos y así por el estilo? Esto tiene que venir primero. Y entonces se puede adaptar para el usuario. Entonces pensamos que sería lo mejor comenzar desde el lado post-mortem, pero ahora estamos comenzando con la base de datos ante-mortem, porque de esta manera puede ser mucho más fácil que al mismo tiempo se obtenga la información ante-mortem. Es decir, que se establezca o que se recolecte esta información mientras los familiares ya están utilizando esta app. Y algo muy importante es que la base de datos no es algo nuevo. Esto es algo que puede transmitirse a otras bases de datos. Eso es algo que actualmente se puede utilizar para hacer las cosas más fáciles y para que la información se pueda transferir también a otras bases de datos como la de la Cruz Roja y así por el estilo. Así que estamos en contacto con ellos por el momento. Bueno, este es nuestro calendario. Por supuesto que es un proyecto muy corto, tiene un periodo muy corto y eso es algo bueno porque entonces todo el mundo está trabajando muy arduamente en este proyecto, así que sí. Entonces, ¿quieres continuar? Este intercambio, como ya había dicho Antonia, yo acudí a Alemania para saber cómo trabajaban allá. Y ellos ahora vienen acá, cómo se trabaja aquí. Eso también es importante, ya que como se ha mencionado en días anteriores, pues el hecho de saber de cómo se trabaja en diferentes países y tratar de unificar criterios es muy importante, como aquí, saber, tenemos la frontera con Estados Unidos como Centroamérica. Entonces el hecho de tener más posibilidades o más opciones de saber cómo se trabaja en otros países nos ayuda mucho, ¿sí? Entonces esto también se hace con los alemanes que ahora vienen aquí a ver cómo se trabaja, qué se hace y qué se puede ir tomando para esto mejorarlo. Gracias. Tal como nos explicaba desde la intervención de Catarina hasta cada uno de los proyectos del Programa de Cooperación Universitaria Alemana-Mexicana para promover el intercambio académico entre médicos forenses de México y Alemania, fue establecido en conjunto con el Servicio Alemán de Intercambio Académico, llamado DAAD por sus siglas en alemán, y tiene como objetivo impulsar proyectos de identificación humana en México, como nos han explicado con ambas partes, ¿verdad? Contrapartes alemanas y contrapartes mexicanas. Los proyectos están en sus primeras fases, por lo que pues no podrán resolver dudas sobre resultados aún, pero sí algunos de ustedes tienen algunas preguntas que quisieran hacer sobre esto que nos han presentado. Tenemos unos minutos para resolverlas. Precisamente porque están en las etapas iniciales estos proyectos,
Me parece que es un excelente momento para que algunas prácticas que vienen de manera tradicional realizándose en los espacios científicos y los grupos científicos se pudieran revisar. A la luz del contexto mexicano, nosotros hemos visto durante estos 11 años que la academia y la ciencia siempre han sido como ámbitos desligados a las realidades sociales y a las problemáticas de tierra, territorio, sino que están por allá como con Zeus, allá con los semidioses, y no se acercan a la población. Sin embargo, la realidad de la búsqueda de 92,000 personas desaparecidas en México y la identificación de 50,000 los lleva a los científicos a acercarse a la realidad humana, tangible, de las víctimas. Y nos parece que es un buen momento para revisar el cuestionario AM y también el PM, porque después de unos 5 años que se está aplicando, o 4, ya no recuerdo cuántos, nos damos cuenta de que algunas de las preguntas se prestan a la subjetividad, porque están muy abiertas. Tamaño de labios, lo que decían hace unos días, forma de ojos, y entonces a lo mejor si yo estoy en China van a decir que tengo ojos grandes, pero a lo mejor si estoy en otro lugar van a decir que los tengo chiquitos, ¿no? Y entonces nos parece que es importante que se implementen de manera gráfica algunos tipos de ejemplos y que en sí se revise todo el cuestionario, porque esto está muy bien, lo que nos decía la doctora Antonia, pero si nuestro origen de información puede estar trastocado por la interpretación subjetiva, entonces cuando hagamos el cruce, pues tal vez podríamos no aprovechar todo lo que se puede aprovechar. Entonces creo que todos los equipos que van a trabajar sobre esto sería muy importante para la población cotidiana y sobre todo para las víctimas, que pudieran echarle un ojo al cuestionario AMPM para saber qué otros elementos pudieran ustedes mejorar. Por ejemplo, no hay una muestra de tonos de piel, y es algo simple, le agregas una hoja con tonos de piel como el maquillaje cuando se va a comprar a las áreas de maquillaje, y entonces ya no dices es blanca, es morena, sino dices es este tono, o lo comparas con tu piel y dices es más morena que yo o más blanca que yo. O sea, estas cosas que pueden ser muy operativas y muy sencillas, creo que pueden mejorar en el origen de los datos que se ofrezcan, un menor rango de subjetividad y por lo tanto un mayor rango de identificación. Esa es una propuesta para los trabajos que están iniciando. Otro punto es que en estos espacios todos aprendemos de todos, y como la vida se transforma, así como una alquimia, creo que ahora, al menos en México, es muy importante que los científicos pudieran establecer que se desarrollan en 2 ámbitos. Uno es entre científicos, donde es muy natural llamarle a todo por los términos científicos, pero cada vez más van a estar en estos espacios con familiares de víctimas, y para los familiares de víctimas hay palabras que son dolorosas, como resto, cadáver, cuerpo, porque es su hijo, es su madre, es su hermano. Y entonces tal vez sería bueno que ustedes, pues son como esta nueva generación de expertos, pudieran incluir en su manera de interactuar que cuando estén delante de víctimas procuren referirse a personas sin vida y sin identidad, una parte de su cuerpo, puede ser el pie de su hija Rosita, o sea, porque necesitamos forzosamente esa transformación aquí, porque ya es demasiado lo que se carga, y uno entiende que están en términos científicos, pero cuando están exclusivamente en ámbitos científicos, la propuesta es desde la red, al menos que yo coordino, porque son conversaciones que hemos tenido entre decenas de víctimas, y hemos pensado que es muy importante hacerles saber que palabras que para ustedes son lo cotidiano, para acá pueden entrar como dardos y pueden ser muy dolorosos. Entonces, la sugerencia es que puedan implementar un vocabulario equivalente, pero que pueda ser cálido, considerado y humano cuando están con víctimas. Es todo, gracias.
Esto es para la doctora Antonia Isitlali. Pues muchas felicidades por pensar por esa innovación de esa app. Realmente sí sería muy útil para los familiares, pero yo tengo una duda. ¿Cómo se ha pensado en resguardar la información para que tenga esa seguridad? Porque es información muy delicada y no se tenga fuga o no se puede utilizar para extorsionar a los familiares. Gracias. Thank you for your question. Gracias. Pues sí. Hemos estado en contacto con nuestra protección de data, como departamentos legales de la universidad, por ejemplo, en Hamburgo. Y a tu primera pregunta, ¿cómo vamos a salvaguardar la información? Bueno, va a estar todo en la nube. Ahorita está en el software y ahí tienen que comprar este tipo de nube, y con esta nube entonces ya se construye primero el backend, la parte posterior, y como les comenté, el backend primero se construye y después se define directamente cuántas personas pueden acceder, ¿no?, en esta parte, o en el antemortem o en el postmortem, y ahí directamente se puede definir si está abierta o si simplemente pueden ver una hoja, ¿no?, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, para las cuestiones antemortem, los parientes únicamente podrán ver su información, pero en postmortem, la investigación, los científicos, quien quiera que esté trabajando para ese instituto, podría tal vez buscar y tratar de fusionarlo. Y también queremos discutir, bueno, esto ya lo discutimos con nuestra gente de sistemas, el punto de vista legal, que también, por ejemplo, se puede definir directamente si alguien quiere revisar, por ejemplo, un documento de otra institución. Entonces, por lo tanto, no deberían únicamente poder abrirlo y editarlo, sino que primero deberían únicamente ver una página básica, correo, tal vez edad, algo así. Y ya después deberían obtener el permiso de otra institución para realmente poder abrir ese archivo. Entonces habrá diferentes tipos de métodos, pero esto también es en el backend, en el campo del software. Y quería decir algo más. ¿Tenías alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Sí. Quería agregar yo algo. También hablamos con la protección de datos y tenemos esto de meternos en problemas. Por ejemplo, el lado de protección europeo sería muy difícil para nosotros, pero con nuestro equipo de sistemas de Alemania pudimos construir esta base de datos. Pero, por ejemplo, para el mantenimiento, eso va a tener que ser del lado mexicano, y también es un punto importante que no va a estar en nuestras manos, sino que más bien está en las manos de los mexicanos. Y obviamente la ley de protección de datos mexicanos, bueno, está muy bien. Comentar acerca de los comentarios, bueno, hacerte una devolución acerca de los comentarios que hiciste. Por un lado, respecto al primer punto, toda esta compilación que yo hablé quizás de imágenes, quizás no fue suficientemente clara, de imágenes fotográficas, de imágenes de rayos X, de tomografías, justamente todo eso apunta a crear un repositorio, una base de datos que permita generar estándares para justamente comparar con poblaciones locales. Entonces, seguramente es un método que va a llevar tiempo y necesitamos validar, pero la idea es generar justamente, a estudiar la variación de las poblaciones mexicanas para que luego justamente se pueda comparar variables dentro de los criterios locales, como decías vos, que el tamaño del ojo, que el tamaño de la boca. Lo mismo pasa con esqueletos.
Y respecto al segundo punto, yo vengo, en mi caso, bueno, lo digo desde mi posición personal, desde las ciencias básicas y justamente así como estoy compartiendo nuestras maneras de trabajo, nosotros esperamos también aprender, yo espero aprender de las charlas y las conversaciones con familiares para ver cuáles son los mejores términos para usar. Y yo creo que es un punto muy importante, esos intercambios, ¿no? Este tipo de espacios, ¿no? Donde hay agentes de distintos tipos, gubernamentales, científicos, familiares, y poder justamente buscar juntos, trabajar juntos en consensuar cuáles son los términos más apropiados. Así que, bueno, muchas gracias por ambos comentarios. If you allow me, I would like... Si me permiten, voy a tratar de agregar 2 comentarios más. Muchas gracias por su comentario, lo agradezco mucho. Es un honor que ustedes nos ven como los expertos del futuro, los expertos de la nueva generación. Pero nosotros, usted como víctima tiene que también tener en cuenta que tal vez podría estar rodeada por los expertos del futuro y, por ejemplo, mi colega del MEIF, el doctor, me dijo que necesitamos tener en cuenta que podría haber un problema sobre el sistema, ¿no? En el contexto forense. Por un lado, tenemos a los científicos jóvenes, doctores forenses jóvenes, quienes están en camino de convertirse en expertos forenses, y las precondiciones y las situaciones que tienen que enfrentar es algo muy complicado. Y deberíamos hacer nuestro mayor esfuerzo en apoyarlos, en darles el soporte sobre toda esta situación, dejarlos convertirse en expertos forenses. Y la cuestión sobre la comunicación que usted mencionó es muy importante también, de poder estar en contacto o entrar en contacto con unos con otros y utilizar el mismo vocabulario, utilizar palabras entendibles que se utilizan en este intercambio, especialmente cuando estamos en contacto con las víctimas. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Desde el punto de vista forense, como un experto alemán, la situación allá es totalmente diferente. De alguna forma hay que encontrar la forma entre ser como muy personal y poder sentir también el dolor que ustedes sienten, ¿no? Yo no puedo decirles que realmente entiendo por lo que están pasando, pero sí tengo cierta idea de lo difícil que es toda esta situación para las familias de las víctimas, lo difícil que es lidiar con esta situación, el no saber cuánto va a durar su esperanza. Y hay que considerar todas esas situaciones. Es una situación muy, muy complicada. Y falta mucho camino por recorrer y hay que tomar pequeños pasos para desarrollar y en todos esos procesos de identificación, y el sistema en sí mismo todavía es un poco inestable. Nosotros como expertos forenses confiamos en ustedes, confiamos en la información que usted y las víctimas nos dan, y por lo tanto es muy importante utilizar el mismo idioma. Me gustaría comentar un poquito sobre eso. Lo que usted dijo en este caso es muy importante porque se trata también sobre transparencia. Sobre todo, si utilizamos en este ambiente de trabajo, si utilizamos otras palabras, por supuesto que tiene que ser transparente y todos cambiar un poco, y también del otro lado, ¿no? La única forma en la que también podemos cambiar o hacer que las bases de datos sean más sensibles es hablando con ustedes. Entonces, primero con ustedes, después hablar con nuestros colegas, con nuestros socios, las instituciones. Es lo mismo con ustedes, ¿no? Porque únicamente de esa forma se tendrá transparencia y se harán las cosas más sencillas.
más operativa en el sentido de cómo funcionan este intercambio académico. Si existe algún mecanismo específico para iniciar el desarrollo de algún tipo de nuevo proyecto que involucre este tipo de intercambio. Y adicionalmente, si está restringido únicamente a médicos, por lo que se habló al principio, muchas de la multidisciplinariedad que se requiere en esta área, pues dejaría fuera a muchas personas de otras áreas biológicas o sociales. Entonces, si está, y es pregunta si sí está restringido a médicos o si se puede abrir otros campos. Bueno, yo no soy médica, por ejemplo, pero bueno, quizás alguien de la DAD debería... Gracias. ¿Está bien o...? Sí, ok, muy bien. Okay, muchas gracias por la pregunta. Bueno, los programas del DAD son abiertos para pues, cada disciplina, para cada área de la academia. Y hay dos distintas formas del apoyo financiero. Una son becas, y ese es nuestro negocio central, digamos, son becas individuales, y la otra parte son distintos programas para cooperaciones universitarias entre universidades alemanas y del extranjero. Y nada más, algo que yo siempre propongo es pónganse en contacto con nosotros, cuéntanos de qué se están dedicando. 3 veces al año salen distintas convocatorias, distintos programas, y las becas individuales en nuestra página de web, todas las convocatorias están presentes, y con mucho gusto, y después de esa sesión, con mucho gusto platicamos un poco, ¿sí? Ok. Listo. Pues les agradecemos mucho por la presentación de los proyectos tan interesantes. Gracias por su entusiasmo. Gracias a ustedes por toda su atención. Quienes nos acompañan el día de mañana, les esperamos siempre para nuestra sesión de inicio. Quienes nos acompañan a través de la página de Identificación Humana, muchas gracias por continuar con nuestro programa. Les deseamos una linda tarde y un feliz descanso. Muchas gracias.